Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Soy el doctor Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y tú estás en el canal de Cardiología Terapia Intensiva. Si la información que damos en este canal te es de utilidad, te sirve de provecho, pues te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los fármacos más utilizados y más prescritos a nivel mundial, como es la metformina. Así que si quieres aprender de metformina, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas. Vamos para allá. Durante décadas, la metformina ha sido un fármaco más prescrito en todo el mundo. Solamente en el 2010 se hicieron en todo el mundo 100 millones de prescripciones de metformina, ya bien sea sola o en combinación con otros fármacos. Por tanto, pues se me ocurrió investigar un poco acerca de los orígenes de este medicamento, siendo tan común en la serie de poblaciones que nosotros abordamos, los cardiólogos, los clínicos o los internistas abordamos. La metformina, como tal, es un agente usado como antihiperglicémico. Es un fármaco que pertenece a la familia de los biguanidas y representa un apoyo principal o el pilar principal en la terapia de hoy día para el tratamiento de la diabetes no insulino dependiente y muestra eficacia importante en la disminución del riesgo de la enfermedad. El descubrimiento de este medicamento se puede rastrear al trabajo pionero con el extracto de la hierba Galega officinalis que llevaron a la caracterización de un gradiente activo nombrado galagine. El descubrimiento de este medicamento se puede rastrear al trabajo pionero en el extracto de una hierba. La Galega officinalis, también conocida con muchos otros nombres, incluye ruda de cabra, el añil falso, la profesora mala hierba, la lila francesa, el sanfoín español y el italiano fitch. Son una hierba perenne, verano floreciente, con las flores blancas, azules y púrpuras encontradas en la mayoría de las regiones de los países fríos, originarias en el sur de Europa y en Asia Occidental, pero en los 2 siglos pasados se ha extendido a muchos otros países en el mundo entero. En épocas medievales, la receta de esta hierba fue utilizada como remedio para disminuir la frecuencia urinaria que acompañaba a la enfermedad que se conoce el día de hoy como diabetes mellitus. La instalación también fue dada como un remedio en epidemias de la plaga para la transpiración de los individuos afectados con la plaga y había sido ampliamente utilizado en años previos para estimular la lactancia en las vacas. Sin embargo, la instalación del tratamiento resultó ser demasiado tóxica para el uso agrícola, por tanto se dejó de usar. Los remedios herbarios tradicionales eran mal entendidos al principio del siglo XX. Aunque la Galega officinalis bajó con éxito las concentraciones de glucosa en sangre en los pacientes diabéticos, la búsqueda para un ingrediente activo era lenta en los primeros días del siglo pasado. La metformina dimetilbiguanida se extrajo de la Galega officinalis en 1922. La metformina desde sus inicios mostró en los primeros estudios disminuir la glucemia con menos efectos adversos gastrointestinales que la sulfonilureas, pero su aparición coincidió en el tiempo con la aparición del tratamiento con insulina inyectada y el interés médico por los comprimidos que disminuían la glucemia pues disminuyó. En un ensayo clínico de 1957, la metformina demostró de nuevo disminuir la glucemia en pacientes con diabetes tipo 2 y mantener glucemias normales en pacientes sin diabetes. Las molestias intestinales que provocaba se minimizaban mediante su toma con un incremento progresivo de la dosis. En ese mismo año, para 1957, un grupo americano publica estudios similares con un medicamento llamado fenformina. A partir de 1959 se publican casos de acidosis láctica y muerte asociada a la toma de fenformina y lleva a su vez la retirada del mercado de este fármaco, de la fenformina. El Comité de Evaluación de Medicamentos australiano restringe el uso de la fenformina y también de la metformina, a pesar de la farmacocinética de los dos medicamentos era distinta. Fenformina se metaboliza en el hígado y la metformina se excreta por el riñón, y la asociación de la
metformina con acidosis láctica y muerte solo aparece en caso de sobredosis o en pacientes con insuficiencia renal grave. Los endocrinólogos de Francia y Escocia, que llevaban utilizando metformina desde los estudios favorables de 1957, continuaron prescribiéndola. En estudios en los que se comparaba la metformina con clorpropramida, encontrando que el control de la glucemia era similar, pero que los pacientes con metformina tenían menos hipoglucemias y además perdían peso. El suministro del fármaco venía de un modesto laboratorio farmacéutico francés que continuó produciéndola. Tuvieron que pasar casi 20 años, hasta 1995, para que los beneficios de la metformina fueran redescubiertos en los Estados Unidos y las restricciones de su uso en Australia fueron suspendidas. Entre los siguientes estudios con metformina y el más influyente fue el UKPDS. En un ensayo clínico aleatorio multicéntrico con 3.867 pacientes, si mal no recuerdo, seguido durante 10 años, que concluye que con independencia del control de la glucosa, la metformina reduce el riesgo de infarto de miocardio y de mortalidad por todas las causas. Así, a partir del 2012, en las guías americanas y europeas de diabetes, la metformina se convierte en el tratamiento de primera elección para pacientes obesos con diabetes tipo 2. La historia del uso médico de la metformina todavía no ha terminado, ya que los nefrólogos creen que la metformina está infrautilizada en cuanto a la enfermedad renal. Incluso está en estudio su posible utilidad en el tratamiento del cáncer. Podemos aprender muchas cosas acerca de esta historia. Cuesta mucho tiempo recoger datos poblacionales seguros sobre la eficacia de los fármacos. Las medicaciones pueden producir más beneficios y daños que los que inicialmente se indican al salir del mercado. Los medicamentos patrocinados por importantes compañías farmacéuticas dominan el mercado. Utilizar medicaciones novedosas estudiadas durante un corto periodo de tiempo puede resultar arriesgado. Una mayor comprensión de la farmacodinámica y la farmacocinética puede evitar la creencia de que todos los fármacos de un mismo grupo químico tienen las mismas acciones y efectos adversos. Ejemplo de eso, la fenformina y la metformina. Trasladar la evidencia científica a la práctica clínica puede llevar tiempo. Pues bien, esa ha sido la información que tenía para traerte el día de hoy. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas.